¿Cuántas tardes había visto morir el sol sobre el Mediterráneo desde aquel mismo balcón? Carmen, a sus 72 años, había perdido la cuenta. 2 años. 2 años desde que Mateo se fue, llevándose consigo el ruido, las risas fáciles y esa sensación de seguridad que ella nunca había necesitado nombrar hasta que desapareció. Ahora, el apartamento en la playa de San Juan, en Alicante, antes lleno de vida, resonaba con un silencio pesado, solo interrumpido por el murmullo lejano de las olas y el tic-tac implacable del reloj de pared del salón, un regalo de bodas que Mateo adoraba. El orden seguía allí, impecable. Los muebles de madera oscura brillaban bajo una fina capa de cera, los cojines del sofá estaban perfectamente ahuecados, la colección de dedales de porcelana de Carmen relucía en su vitrina. Pero era un orden vacío, un escenario sin actores. Sus días se habían convertido en una rutina predecible y solitaria. El desayuno frugal, la lectura del periódico local, saltándose las esquelas con un respingo involuntario, un paseo corto por la explanada si el ánimo acompañaba, la comida ligera frente al televisor encendido sin sonido, la siesta intranquila y luego la larguísima tarde esperando la noche. Hablaba sola a veces, dirigiendo comentarios a la foto de Mateo que presidía la cómoda del dormitorio. ¿Ves qué tiempo hace hoy, Mateo? Ideal para ir a por churros, como te gustaba a ti. La respuesta era siempre el mismo silencio espeso. Se sentía invisible. Su hija, Elena, vivía en Barcelona, absorbida por su trabajo, su marido y sus 2 hijos adolescentes. Llamaba cada domingo, sí, una conversación llena de cariño, pero también de una prisa subyacente, de preguntas rutinarias cuyas respuestas Elena parecía ya conocer. ¿Todo bien, mamá? ¿Necesitas algo? Dale recuerdos a Pilar, la vecina. Carmen siempre decía que todo estaba perfecto, que no necesitaba nada. ¿Cómo explicarle a Elena esa niebla de melancolía que la envolvía, esa sensación de ser un mueble más en su propia casa, sin molestarla, sin ser una carga? Pilar era amable, sí, pero sus conversaciones giraban en torno a los achaques y las telenovelas, y Carmen anhelaba algo más, una chispa, una conexión que le recordara que seguía viva. Una tarde, hojeando una revista gratuita que recogió en el centro de salud, sus ojos se detuvieron en un anuncio a color. Corazones dorados. Conecta con personas que comparten tus intereses. La vida empieza cada día. Mostraba a una pareja de aspecto sereno, sonriendo en un banco frente al mar. Carmen sintió un pinchazo de algo parecido a la esperanza, seguido inmediatamente por una oleada de vergüenza. Ella, a su edad, buscando compañía en esas cosas de Internet, que Mateo siempre miró con desconfianza. Sacudió la cabeza, pero la imagen persistió. Esa noche la soledad pareció apretar un poco más. Al día siguiente, con manos temblorosas y el corazón latiéndole con una fuerza inusitada, encendió la vieja tableta que Elena le había regalado hacía años y que apenas usaba. Tecleó con torpeza la dirección web www.corazonesdorados.es. El proceso de registro fue un suplicio. ¿Nombre de usuario? Puso Carmela Alicante, sintiéndose ridícula. ¿Foto? Subió una de hacía 5 años, del último viaje a Benidorm con Mateo, recortando su propia cara sonriente, aunque ahora le parecía la sonrisa de una extraña. Descripción: viuda. Busco conversación y amistad. Breve, vacilante. Pulsó registrarse con la sensación de haber cometido una locura irreparable. Los primeros días en Corazones Dorados fueron decepcionantes. Mensajes genéricos, perfiles que parecían descuidados, conversaciones que morían tras un par de intercambios insulsos. Carmen estaba a punto de abandonar, de cerrar esa ventana digital que solo parecía reflejar su propia torpeza y desesperación, cuando llegó un mensaje diferente. El remitente se llamaba Javier Morales. Su foto de perfil mostraba a un hombre de unos 60 años, cabello entrecano pero abundante, ojos claros y una sonrisa cálida y segura. Vestía una camisa azul de buen corte, con el mar de fondo, un mar que no parecía el Mediterráneo, quizás más azul, más exótico. «Buenas tardes, Carmen», empezaba el mensaje. «He visto tu perfil y me ha llamado la atención tu sencillez y la dulzura que transmites en tu foto. Soy Javier, empresario español, aunque actualmente resido en Miami por trabajo. También soy viudo, quizás tengamos algo en común». Carmen sintió un vuelco en el corazón. Releyó el mensaje varias veces. Sonaba educado, respetuoso, y esa mención a Miami le daba un aire de mundo, de interés. Respondió con una cautela estudiada, agradeciéndole sus palabras, preguntándole vagamente por su trabajo. La respuesta de Javier no tardó, y así empezaron.
Al principio intercambiaban mensajes en la plataforma una vez al día. Javier era encantador. Le preguntaba por Alicante, por sus paseos, por sus recuerdos con Mateo, escuchando o leyendo con una paciencia infinita. Él le contaba anécdotas de su supuesta vida en Miami, de sus negocios de importación-exportación, de lo mucho que echaba de menos España, su gastronomía, su gente. Hablaba de su difunta esposa con un respeto melancólico que conmovió a Carmen. Poco a poco, la cautela inicial de ella se fue disolviendo, reemplazada por una creciente ilusión. Javier parecía entenderla como nadie, llenar ese vacío que Mateo había dejado. Una semana después, Javier le propuso pasar a WhatsApp. Es más directo, Carmen, más personal. Siento que nuestra conexión merece algo más que esta fría plataforma. Ella dudó un instante. Dar su número de teléfono. Pero la voz de Javier en los mensajes escritos ya le resultaba familiar, casi íntima. Aceptó. A partir de ahí la comunicación se intensificó exponencialmente. Mensajes de buenos días cada mañana. Buenos días, mi reina alicantina. Notas de voz a media tarde con su voz grave y tranquilizadora. Solo llamaba para escuchar tu voz, Carmen, y largas conversaciones por chat cada noche. Javier la colmaba de halagos. Eres una mujer especial, Carmen. Tienes una luz que traspasa la pantalla. Me haces sentir joven otra vez. Le enviaba fotos, él en un restaurante elegante, cena de negocios, te echo de menos. Él en un supuesto viaje a Las Bahamas, pensando en ti bajo este sol caribeño. Él sonriendo junto a un coche deportivo, mi pequeño capricho. Carmen guardaba esas fotos como tesoros, mirándolas una y otra vez, construyendo en su mente la imagen de un hombre exitoso, atractivo y, sobre todo, interesado en ella. Empezó a referirse a él mentalmente como mi Javier. Le contaba sus pequeñas rutinas, sus miedos, la pena que aún sentía por Mateo. Javier siempre tenía una palabra de consuelo, una frase que la hacía sentir comprendida y querida. La dependencia emocional crecía día a día, como una enredadera invisible. ¿Sabes, Carmen? Le escribió Javier una noche, tras varias semanas de intensa comunicación diaria. A veces pienso en nuestro futuro. En volver a España, quizás establecerme en Alicante contigo, disfrutar del sol, de la buena comida, de tu compañía. El corazón de Carmen dio un salto. ¿Futuro? ¿Juntos? Era una fantasía que apenas se había atrevido a susurrar en sus pensamientos más íntimos. Eso sería maravilloso, Javier, respondió, con los dedos temblando sobre la pantalla. Fue entonces, de manera casi imperceptible al principio, cuando Javier introdujo un nuevo tema en sus conversaciones. He tenido mucha suerte en los negocios, Carmen, pero últimamente lo que realmente me está dando alegrías es una pequeña inversión que hice en criptomonedas, algo llamado Quantum Invest. Es una plataforma privada muy exclusiva, pero los rendimientos son espectaculares. Carmen frunció el ceño. ¿Criptomonedas? Había oído algo en las noticias, cosas confusas sobre bitcoins y fluctuaciones extrañas. Ay, Javier, yo de esas cosas no entiendo nada. Siempre fue Mateo quien llevó las cuentas, las pequeñas inversiones. Yo soy una negada para los números y la tecnología. Pero sí es facilísimo mi vida, replicó Javier enseguida, con ese tono tranquilizador que también sabía usar. Quantum Invest lo hace todo muy sencillo. Además, yo te guiaría paso a paso. Piénsalo, Carmen, no es por el dinero en sí, aunque una seguridad extra nunca viene mal. Es por nosotros, por nuestro futuro. Para poder vivir tranquilos, viajar un poco, darnos algún capricho. ¿No confías en mí? La pregunta flotó en el aire digital, cargada de un sutil chantaje emocional. ¿Confiar en él? Claro que confiaba. Era Javier, el hombre que la había rescatado de la soledad, que la llamaba reina, que planeaba un futuro a su lado. La idea de desconfiar le pareció una traición. Aún así, dudó. Tenía unos pequeños ahorros, unos 6.000 euros que guardaba celosamente en el banco para imprevistos, como siempre decía Mateo. Tocarlos le daba miedo. Se lo expresó a Javier. Empezaremos con muy poco, Carmen, solo para que veas cómo funciona. ¿Qué te parecen 1.000 euros? Es una cantidad pequeña, no te supondrá ningún trastorno y verás qué rápido crece. 1.000 euros. Seguía siendo mucho para ella, pero la insistencia de Javier, mezclada con las promesas de futuro, empezó a erosionar su resistencia. Está bien, Javier, cedió finalmente. Pero solo 1.000 euros, y si no lo veo claro, lo dejamos. Javier se mostró encantado. Al día siguiente pasó casi una hora al teléfono con ella, guiándola con una paciencia infinita a través del proceso. Crear una cuenta en una web extraña, verificar su identidad enviando una foto de su DNI,
Es un protocolo de seguridad estándar, cariño. Y finalmente, realizar una transferencia desde su cuenta bancaria a un número IBAN que él le proporcionó, supuestamente vinculado a su cuenta en Quantum Invest. Carmen se sintió mareada y confusa durante todo el proceso, pero la voz de Javier la calmaba. Ya está, mi vida. Ahora solo queda esperar y ver la magia. Y la magia ocurrió. A las pocas horas, Javier le envió una captura de pantalla de su supuesta cuenta en Quantum Invest. Los 1.000 euros se habían convertido en 1.150. «Ya ves, un 15% en menos de un día», exclamó Javier, triunfante. Carmen no podía creerlo. Al día siguiente, la cifra era de 1.300. La web de Quantum Invest, a la que Javier le dio acceso con un usuario y contraseña, mostraba gráficos coloridos que siempre ascendían, mensajes parpadeantes de felicidades, nueva ganancia. Era embriagador. La pequeña semilla de la codicia, disfrazada de esperanza y seguridad futura, empezó a germinar en el corazón de Carmen. «¿Ves cómo no era tan complicado, mi reina?», le dijo Javier esa noche. «Pero con 1.000 euros apenas hacemos cosquillas al mercado. Si queremos ver beneficios de verdad, para acelerar mis planes de volver a España, tendríamos que invertir un poco más. Imagina lo que podríamos hacer con 5.000 o 6.000 euros ahí dentro». Carmen sintió un escalofrío. ¿Más dinero? ¿Todo lo que le quedaba? No sé, Javier, es todo lo que tengo ahorrado. Precisamente por eso, Carmen, argumentó él con suavidad, para que deje de ser todo lo que tienes y se convierta en mucho más. Piénsalo como una siembra para recoger una gran cosecha. Además, ¿no dijimos que esto era por nosotros? La palabra nosotros resonó en la mente de Carmen. Cerró los ojos, imaginando a Javier a su lado, paseando por la explanada, compartiendo cenas tranquilas en su balcón con vistas al mar. La imagen era tan poderosa, tan seductora, que silenció las alarmas que tímidamente sonaban en algún rincón de su mente. Al día siguiente fue al banco. Sentía las piernas débiles mientras esperaba en la cola. Pidió hablar con el director. Le costó articular las palabras. Necesitaba un préstamo personal. Cantidad 5.000 euros. Motivo: una reforma en casa, mintió, sintiendo cómo le ardían las mejillas. El director, un hombre joven que la conocía de vista, tramitó la solicitud sin hacer demasiadas preguntas. Unos días después, el dinero estaba en su cuenta. Con el corazón encogido, siguió de nuevo las instrucciones de Javier y transfirió los 5.000 euros a la cuenta de Quantum Invest. La web fraudulenta reflejó inmediatamente el nuevo depósito, y las ganancias siguieron acumulándose a un ritmo vertiginoso. En pocos días su saldo virtual superaba los 10.000 euros. Carmen se sentía eufórica y aterrorizada a partes iguales. Javier la felicitaba efusivamente, reforzando su decisión. «Somos un gran equipo, Carmen. Pronto estaré allí contigo». Entonces Carmen decidió hacer una prueba. Necesitaba comprar unas gafas nuevas, las suyas estaban muy rayadas. Pensó en retirar una pequeña cantidad, quizás 300 euros, de su cuenta de Quantum Invest. Se lo comentó a Javier. «Claro, mi vida sin problema», respondió él. «Aunque es una pena interrumpir el crecimiento ahora que va tan bien, pero inténtalo desde la plataforma». Carmen siguió los pasos para solicitar una retirada. La web mostró un mensaje: «Solicitud en proceso. Puede tardar hasta 72 horas por verificación de seguridad». Pasaron 3 días, nada. Volvió a intentarlo. Otro mensaje: «Retirada bloqueada temporalmente. Se requiere pago de tasa de conversión internacional, 10% del monto a retirar para liberar los fondos». Carmen se alarmó. ¿Pagar para sacar su propio dinero? Se lo dijo a Javier, preocupada. Él suspiró al otro lado del teléfono, o eso le pareció a ella en el mensaje de voz. «Ay, estas regulaciones bancarias internacionales son un fastidio, cariño. Es un trámite nuevo que han puesto. Págalo y te liberan el dinero enseguida. Luego lo recuperas con las ganancias. Pagar 30 euros para sacar 300. No tenía sentido». La duda, esta vez más fuerte, se instaló en su pecho. Justo esa semana habló con Elena por teléfono. Su hija sonaba estresada, agobiada por un proyecto importante en el trabajo y los exámenes de los niños. Carmen estuvo a punto de mencionarle lo del dinero, la inversión, pero se contuvo. ¿Cómo añadirle una preocupación más? Además, sintió una punzada de vergüenza. ¿Qué pensaría Elena si supiera que su madre, a sus años, andaba metida en líos de internet y préstamos? Colgó sintiéndose más sola que nunca. Incluso Pilar, su vecina, le hizo un comentario casual que la dejó pensativa.
¿Sigues hablando con ese señor de Miami, Carmen? Ten cuidado, hija, que por internet hay mucho listo. Carmen se defendió diciendo que Javier era diferente, un hombre serio y formal, pero la frase de Pilar resonó. Javier, por su parte, notó su reticencia. Sus mensajes se volvieron ligeramente más fríos, a veces incluso un poco impacientes. ¿Todavía dudas de mí, Carmen? Después de todo lo que hemos compartido, me duele tu desconfianza. La culpa, una herramienta poderosa, hizo su efecto. Carmen apartó las dudas una vez más. La tensión llegó a su punto álgido una mañana de martes. Un mensaje urgente de Javier apareció en la pantalla de su móvil a primera hora. Carmen, mi vida. Noticias increíbles. Ha surgido una oportunidad única, algo que no podemos dejar pasar. Un fondo de inversión privado dentro de Quantum Invest, con acceso limitado y un potencial de retorno brutal. Pero hay que actuar ya. Cierra en 24 horas. Carmen sintió que se le helaba la sangre. Otra inversión, Javier. Pero si acabo de... Lo sé, cariño, lo sé. La interrumpió él en un mensaje de voz que sonaba extrañamente apremiante. Pero esto es diferente. Es la llave definitiva para mi regreso. Necesitamos aportar 15.000 euros. Sé que es mucho, pero te juro, Carmen, que en cuanto esta operación se cierre, compro el billete y voy directo a Alicante. Lo celebraremos juntos. 15.000 euros. La cifra era astronómica, impensable. Javier, es imposible. No tengo ese dinero, ni de lejos. La respuesta de Javier fue inmediata y su tono había cambiado. Ya no era suave ni persuasivo, sino exigente, casi desesperado. Carmen, tienes que encontrarlo. Pídele a tu hija, a un amigo, vende alguna joya. No podemos perder esto. Es nuestro futuro, ¿no entiendes? La presión era asfixiante. Mensajes constantes, llamadas que Carmen dejaba sonar sin contestar. Sentía náuseas. Pedirle dinero a Elena, vender el anillo de casada de su madre. La sola idea la horrorizaba. Esa tarde la angustia era una bola física en su estómago. Caminaba nerviosa por el apartamento, incapaz de estarse quieta. Se detuvo frente a la cómoda del dormitorio donde reposaba la foto de Mateo. Lo miró a los ojos, buscando una respuesta que no podía llegar. «¿Qué hago, Mateo?», susurró. «¿Qué hago?». De repente recordó algo. Una inconsistencia en una de las historias de Javier sobre su supuesta empresa, algo que en su momento le pareció trivial, pero que ahora brillaba con una luz sospechosa. O quizás fue la frialdad calculadora que había detectado en su voz en los últimos mensajes. La irrealidad de toda la situación la golpeó con fuerza. Un hombre que decía amarla, que planeaba un futuro con ella, ¿la presionaría así por dinero? Un impulso desesperado la movió. Recordó vagamente cómo Elena, en una de sus visitas, le había enseñado a usar una función del buscador de Internet. «Mira, mamá, si arrastras una foto aquí, a veces te dice de dónde viene». Carmen nunca le había prestado mucha atención, pero ahora encendió la tableta con manos temblorosas. Abrió el navegador, buscó Google Imágenes. Encontró la opción de buscar por imagen. Abrió su galería de fotos, donde atesoraba las imágenes de Javier. Seleccionó su favorita, él sonriendo, con un fondo de montañas nevadas que supuestamente eran los Alpes suizos en un viaje de negocios. Arrastró la foto al buscador. Esperó, conteniendo la respiración. Los resultados aparecieron en la pantalla, y el mundo de Carmen se hizo añicos. La foto no era de los Alpes. Pertenecía al catálogo online de una marca de ropa masculina de Canadá. El hombre de la foto era un modelo profesional. Hizo clic en otro enlace, y otro. Encontró la misma cara sonriente en anuncios de clínicas dentales, en bancos de imágenes de stock bajo la etiqueta «Hombre de negocios maduro exitoso». No había ningún Javier Morales, empresario viudo en Miami, solo fotos robadas y un castillo de mentiras construido sobre su soledad. La comprensión fue brutal, física. Sintió un vacío helado en el estómago, una oleada de náusea y una vergüenza tan profunda que le quemaba la cara. 6.000 euros. 6.000 euros regalados a un fantasma digital. Y lo peor, la ilusión rota, la confianza traicionada, la sensación de haber sido increíblemente estúpida. Las lágrimas empezaron a brotar, calientes y amargas. Miró el teléfono que vibraba con otra llamada entrante de Javier. Con un gesto decidido, lo silenció. No enviaría ni un céntimo más. Quizás incluso... Sintió una fugaz y gélida determinación. Abrió WhatsApp, buscó el chat. Escribió con dedos aún temblorosos pero firmes. «Sé quién no eres. Adiós». Pulsó enviar y sin esperar respuesta bloqueó el número. El silencio que siguió al bloqueo fue casi tan ensordecedor como la avalancha de mensajes previa. El teléfono dejó de vibrar.
La presión cesó, pero el vacío que quedó fue inmenso, llenado únicamente por el eco de su propia ingenuidad y el peso aplastante de la realidad. Carmen se derrumbó en el sofá, el mismo sofá donde tantas noches había leído y releído los mensajes de Javier, sintiendo cómo su corazón se hinchaba de esperanza. Ahora solo sentía un dolor sordo y una humillación que la paralizaba. Lloró. Lloró por el dinero perdido. Sí, esos 6.000 euros que tanto le había costado ahorrar y que ahora tendría que devolver al banco con intereses. Pero lloró sobre todo por la ilusión hecha añicos, por la traición a su confianza, por haberse permitido soñar de nuevo solo para despertar en una pesadilla. Se sintió vieja, tonta, ridícula. ¿Cómo había podido caer así? Ella, que siempre se había considerado una mujer sensata. Pasó los siguientes días como una autómata, encerrada en el apartamento. Apenas comía. El mar, antes una presencia consoladora desde su balcón, ahora parecía burlarse de ella con su indiferencia azul. Repasaba mentalmente cada conversación, cada mensaje, cada foto. Las señales de alerta estaban allí. Ahora lo veía con una claridad dolorosa. La negativa a hacer videollamadas. La conexión es muy mala aquí, cariño. Las historias a veces contradictorias, la presión creciente por el dinero. Había elegido ignorarlas, cegada por la necesidad de sentirse querida, de escapar de la soledad. La vergüenza era un manto pesado que le impedía salir a la calle, contestar el teléfono. Y si era Elena, ¿qué le diría? Finalmente, tras 3 días de aislamiento autoimpuesto, supo que no podía seguir así. Necesitaba hablar, sacar ese veneno que la consumía por dentro. Reunió todo el valor que le quedaba y marcó el número de su hija. Cuando Elena contestó con su habitual «sí, mamá», a Carmen se le quebró la voz. «Elena, hija, he hecho una tontería muy grande». El tono alarmó a Elena. «¿Qué pasa, mamá? ¿Estás bien? ¿Te has caído?» «No, no es eso, es dinero. He perdido dinero». Y entonces, con frases entrecortadas, ahogada por las lágrimas y la vergüenza, Carmen le contó la historia. El perfil en Corazones Dorados, Javier, las promesas, las inversiones, la estafa. No omitió nada, ni siquiera el préstamo que había pedido. Al otro lado de la línea, Elena escuchó en silencio. Carmen esperaba reproches, un «te lo dije» o un suspiro de exasperación. Pero cuando terminó de hablar, la voz de Elena fue suave, llena de una tristeza compartida. «¿Cuánto has perdido, mamá?» Carmen se lo dijo. Hubo otro silencio breve. «Bueno», dijo Elena finalmente, «el dinero, ya veremos cómo lo arreglamos. No te preocupes por eso ahora. Lo importante es que estás bien, que no te ha pasado nada más, y que te has dado cuenta a tiempo para no perder más». No hubo ni una palabra de recriminación, solo apoyo. «Mamá, no eres tonta. Esa gente es muy lista, son profesionales del engaño. Le puede pasar a cualquiera». Las palabras de Elena, tan sencillas, tan comprensivas, fueron un bálsamo para el alma herida de Carmen. Sintió un inmenso alivio, como si le hubieran quitado un peso enorme de encima. Lloró de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de liberación. Tras colgar con Elena, Carmen sintió una determinación renovada. Fue a la tableta y, con una resolución fría, eliminó su perfil de Corazones Dorados. Borró el contacto de Javier de WhatsApp, junto con todas las conversaciones y las fotos que había guardado como reliquias. Quería borrar cualquier rastro digital de esa mentira. Sabía que borrar la herida emocional sería mucho más difícil, quizás imposible. Los días siguientes fueron de una calma extraña. La rutina volvió, pero algo había cambiado fundamentalmente dentro de ella. La soledad seguía allí, pero ahora estaba teñida de una cautela amarga, de una desconfianza que se extendía como una mancha de aceite. Miraba a la gente por la calle con una nueva suspicacia. ¿Quién era real? ¿Quién fingía? La experiencia la había endurecido, pero también la había dejado más frágil, más consciente de su vulnerabilidad. Una mañana, una semana después de la confesión a Elena, Carmen estaba en su balcón, mirando el mar. El sol brillaba, las olas rompían suavemente en la orilla. Era una mañana hermosa, pero ella ya no la veía con los mismos ojos. La belleza del mundo parecía ahora tener un doble fondo, una posibilidad de engaño oculta tras la superficie. Acarició la foto de Mateo sobre la mesita auxiliar. «Ay, Mateo», suspiró, «cuánto te echo de menos, y cuánto he aprendido, de la peor manera». Se dio cuenta de que el encierro autoimpuesto no le hacía ningún bien. Había sobrevivido. Había perdido dinero, sí, y una parte de su inocencia, pero seguía allí. La estafa no la había destruido por completo. Sintió una pequeña chispa de algo parecido a la resiliencia.
Abrió las puertas correderas del balcón de par en par, dejando que la brisa marina entrara y ventilara el aire estancado del apartamento y quizás de su propio espíritu. Respiró hondo el olor salobre. Entonces tomó una decisión. Cogió el teléfono fijo, ese aparato antiguo que apenas usaba ya, buscó en su agenda raída el número de Pilar, su vecina del tercero. Marcó. Esperó. ¿Sí? Contestó la voz familiar de Pilar. Pilar, soy Carmen, dijo, su propia voz sonando un poco más firme de lo que esperaba. Hubo una pausa. ¿Te encuentras bien, Carmen? Hace días que no te veo. Estoy bien, Pilar, gracias. Oye, ¿te apetecería bajar a tomar un café ahora? Invito yo. Otra pausa, seguida de una respuesta cálida. Claro que sí, mujer. Ahora mismo bajo. Carmen colgó el teléfono. Un pequeño paso. Un gesto minúsculo hacia la reconexión con el mundo real, el mundo tangible, el de los cafés compartidos y las conversaciones cara a cara, lejos de las pantallas y las sombras digitales. El camino sería largo, lo sabía. La herida seguiría doliendo. Pero mientras miraba el azul infinito del Mediterráneo, sintió por primera vez en mucho tiempo que quizás, solo quizás, podría volver a encontrar su propio rumbo. Al principio, Carmen evitó hablar de lo sucedido. Hablaban del tiempo, de las noticias, de los vecinos. Pero un día, Pilar, con esa intuición que dan los años y la cercanía, le preguntó directamente. «Pasó algo con aquel hombre de Internet, ¿verdad, Carmen?» «Te noto distinta». Carmen dudó, la vergüenza amenazó con volver a atenazarla, pero miró a los ojos amables y curiosos de Pilar y sintió que podía confiar. Se lo contó todo, quizás con menos detalle que a Elena, pero sin ocultar la esencia del engaño y la pérdida. Pilar la escuchó atentamente, asintiendo, soltando algún «hay que ver qué sinvergüenzas» por lo bajo. Cuando Carmen terminó, Pilar le puso una mano arrugada sobre el brazo. «Hija, no te culpes. Esos desgraciados saben muy bien lo que hacen. Buscan a gente buena, a gente sola. Lo importante es que saliste de esa. Y el dinero, bueno, el dinero va y viene. La salud y la tranquilidad no tienen precio». Las palabras de Pilar, sencillas y directas, le ofrecieron un consuelo diferente al de Elena, más terrenal, más práctico, y le hicieron sentirse menos sola en su experiencia. Elena, por su parte, cumplió su palabra. La ayudó a contactar con la Oficina de Atención al Consumidor y con la policía para interponer una denuncia, aunque ambas sabían que las posibilidades de recuperar el dinero o encontrar al estafador eran remotas, al tratarse de transferencias internacionales y plataformas opacas. Pero el acto de denunciar, de dejar constancia oficial del fraude, fue un paso necesario para Carmen, una forma de cerrar ese capítulo oscuro. Elena también la ayudó a renegociar el préstamo con el banco, explicando la situación con discreción. Consiguieron unas condiciones un poco más llevaderas, aunque la deuda seguiría siendo una carga durante un tiempo. Carmen